Hoy ya me desperté antes de las 6 de la mañana, cosa que nunca suele ocurrir porque yo no funciono temprano, pero hoy funcioné. Qué capo, profe. A ver, un ratito. Bueno, no sé si están todos. Ya tengo un café, ¿ok? Ya vengo. Dale, profe. Anda nomás, profe, tranquilo. Metele, profe. Tengo que cerrar toda la ventana y todo también porque si no hay mucho ruido. Un ratito, ya vengo. Ya vengo, ya vengo. Ya vengo. Apagar el celular. ¿Hasta qué hora nos quedamos? ¿Hasta las 10? Chicos. 9:30 creo, profe. No hay 30. Voy a darle una clase magistral de aterosclerosis. Yo sé que rindieron pero quiero que pongan toditas sus antenas, ¿ok? Bueno, ¿cuántos están? Porque no quiero salir otra vez para ver. 180, profe. Madres, ahora mismo. A mí me muestra eso. 181. Qué bárbaro, che, me va a dar pánico escénico. Tenemos mucho público hoy, profe. Bueno, yo creo que una de las mejores cositas que yo le puedo dar en materia de clases se refiere a este tema y a esta patología. Desde hace muchísimos años, muchos años, nosotros empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar sobre una enfermedad que no figura en las historias clínicas. Ustedes van a ver que la gente que dice infarto agudo de miocardio, accidente vascular cerebral, pero el diagnóstico de aterosclerosis no figura en las historias clínicas. Es una patología prevalente, importante, y hace muchos años nosotros empezamos a hacer focus en esta patología, pero como patología integral, como patología aterosclerosis, no puntualmente las consecuencias de la aterosclerosis, infarto mesentérico, accidente vascular cerebral, infarto agudo de miocardio, etc. Eso nos llevó a participar desde hace muchísimos años en sociedades que convocaban a gente que estudiaba esta patología, y así fue que yo me involucré hace más de 25 años con la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis. La SOLAT era en ese momento incipiente, se estaba formando en Perú, y luego a través de una unión con los portugueses y con los españoles se formó algo que se llamó la SILAT. Con el tiempo yo me fui metiendo en trabajo, en investigación como representante de Paraguay, y formamos acá en el Paraguay una Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis. La Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis se fundó
y convocó a clínicos, internistas, cardiólogos, lipidólogos, bioquímicos, personas que estaban vinculadas al estudio de esta. Hoy en día la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis es una sociedad grande y unos años después conseguimos la presidencia de esa asociación internacional. Acá en el Paraguay se hizo un evento gigantesco de más de 1.500 personas con un presupuesto de $100.000 hace muchos años. Bajo la presidencia que en ese momento me tocó a mí, no de la Sociedad Paraguaya, sino de la presidencia ya de la Sociedad Internacional. Entonces nos metió a nosotros, a Paraguay, en el contexto del estudio de esta enfermedad. Pasaron los años, yo después dejé la presidencia y seguimos trabajando intensamente en la publicación de artículos, investigación, y hace un par de años, realmente hace 2 años, después de lobbies así, ¿cómo se dice? Esos lobbies que son diplomáticos y todas esas cosas, en Bogotá, en una reunión en Barranquilla, realmente en Colombia, Paraguay volvió a acceder a la presidencia de la Sociedad Latino e Ibero-Latinoamericana de Aterosclerosis, en la persona del doctor Fabián Russell, que es un fabuloso trabajador de diabetólogo y que se dedica a todo esto. La noticia linda es que por unanimidad fue reelecta Paraguay presidente de esta sociedad, y en 2 años más, cuando asuma Fabián en el 2023, se va a hacer un congreso y un encuentro grande a escala mundial, así como alguna vez tuvimos la oportunidad de hacer, pero esta vez va a ser en Encarnación. O sea, ustedes van a estar allá por el 5º año, van a estar en Clínica Médica y van a estar toditos conmigo en Encarnación, en ese evento internacional que va a convocar a gente de primer nivel del mundo que se ocupa de esta enfermedad. Así es que la invitación y el compromiso queda desde ya. Es un desafío demasiado grande de nuevo para nosotros, pero es un orgullo muy grande que Fabián recupere la presidencia de una sociedad internacional para un país tan chiquitito y con tantas limitaciones como es nuestro país. Pero ya les agendo que vamos a divertirnos mucho en un par de años en este evento gigantesco que va a haber, y elegimos Encarnación para descentralizar de Asunción por un lado, y porque Encarnación sencillamente es bella y tiene toda la infraestructura hotelera y todo como para dar albergue a un evento así. Lo que vamos a usar es seguramente el aeropuerto de Posadas. Pero bueno, en fin, bajo la presidencia de nuestro compatriota Fabián, entonces están convocados para disfrutar intensamente ese congreso. El ser humano nace con una modulación perfecta de sistemas, modulación de receptores, de PPARs, modulación del sistema de angiotensina, donde la activación del AT1, del AT2 tienen un sensible equilibrio, ahora ya hay AT3, AT4, que hace que el ser humano nazca con lo que yo llamo una salud molecular, donde hay una baja expresión de moléculas inflamatorias, de especies reactivas de oxígeno, de moléculas inflamatorias protrombóticas, y con una alta expresión de este gas, que es el óxido nítrico, que es muy fugaz dentro de las arterias, pero que es la base de la vida y que es expresión de la salud endotelial. Es así como nosotros nacemos, así es como empezamos la vida. Con el tiempo hay una disfunción de esto, y lo que se expresa a través de esta salud molecular, expresada en salud bioquímica, o sea, glucemia baja, leptina baja, adiponectina alta, lípidos aterogénicos bajos, y a la vez, ¿verdad?
Eso se refleja en una presión arterial normal, prácticamente sin fibrosis, con fenómenos inflamatorios vasculares y generales bajos, sin proliferación, con baja producción de estrés oxidativo y baja agregación plaquetaria. Eso se expresa estructuralmente en toda esta barra que está acá abajo. Tenemos una salud del riñón, salud de la neuroregulación, los islotes de Langerhans funcionan bien, la función cardíaca está normal, prácticamente no hay aterogénesis, que vamos a ver ahora, y no hay esteatohepatitis. O sea, somos molecularmente sanos, bioquímicamente sanos y estructuralmente sanos. Entonces, a partir de ahí empieza nuestra vida. Este estado activo parcial de los receptores y la modulación PPARs y miles de otras funciones, de equilibrios moleculares bioquímicos se dan para que seamos completamente sanos. Pero con el correr del tiempo vamos enfermando y hoy en día la primera causa de enfermedad, de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Lejísimo por encima inclusive de enfermedades infecciosas como el COVID, porque el 30% de las muertes que se producen en el mundo hoy en día se deben a enfermedad cardiovascular. Vamos a definir qué es eso. Estamos hablando de 17 millones de personas que se mueren anualmente. Esa es una enorme cantidad de gente. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular nos referimos básicamente a cardiopatía isquémica, la obstrucción de las arterias coronarias, 42% de los 17 millones, accidente cerebrovascular, la obstrucción de arterias cerebrales y otras como ser, bueno, en general otras patologías, pero básicamente si ustedes se fijan ahí, tienen casi el 75% de las muertes. Del 30% de las causas de muerte del mundo se deben a infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular isquémico. O sea que estamos hablando de la primera causa de muerte lejos. El año pasado se registraron 23,5 millones de muertes en el planeta debido a la aterosclerosis. Básicamente enfermedad cardiovascular, pero es aterosclerosis. De lejos, en las estadísticas internacionales mata más gente que la combinación. La enfermedad cardiovascular mata más gente que la sumatoria de todas las siguientes causas más frecuentes de muerte: cáncer, accidente automovilístico y enfermedades infecciosas, ¿verdad? O sea, por día hay 2.500 norteamericanos que se mueren. O sea, en el mundo se muere una persona cada 25 segundos de aterosclerosis. Eso, quiero que incorporen eso, es demasiado. No existe un asesino así, ni las guerras, el impacto se da en los países de alto ingreso. Mentira. El 82% de las muertes cardiovasculares se dan en países de bajo y mediano ingreso. No, esas enfermedades de los americanos, de los europeos. No es cierto. Nuestras regiones de bajo y mediano ingresos son las regiones donde mayor cantidad de muertes cardiovasculares se producen. En el Paraguay no es la excepción. En los registros, el 25% de las muertes en el Paraguay se deben a enfermedad coronaria. O sea, infarto agudo de miocardio, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, muerte súbita. Y 12% se mueren por enfermedad cerebrovascular. O sea, la misma cosa, obstrucción de las arterias por placas de colesterol. En el Paraguay, la mayor parte de las personas se mueren por enfermedad cardiovascular. Y desde el año, fíjense, no es nuevo. No es que ahora porque somos ricos, porque estamos bien, porque comemos. No. Desde 1989 las enfermedades del corazón y el aparato circulatorio y las vasculares son las primeras causas de mortalidad en el Paraguay. No es poca cosa el tema.
es un tema denso, un tema que mata a demasiadas personas. Y no estoy hablando de la invalidez, porque las enfermedades cerebrovasculares pueden dejar a las personas sin ser autovalentes. Imagínense todo el costo social, familiar, etcétera, que tiene una persona con una hemiplegia, con una parálisis de todo el lado derecho del cuerpo, que no puede hablar, que no puede ni higienizarse, que no puede comer solo, que tiene un montón de gastos, muchas veces no puede tragarse, tiene que poner una sonda o una gastrostomía, o sea, etcétera, etcétera. Yo le estoy hablando del número de mortalidad dura, ¿verdad? En Latinoamérica, una de cada 3 muertes se debe a enfermedad cardiovascular. Pero la enfermedad cardiovascular no viene sola. Hay un grupo de enfermedades que solas o unidas intervienen en la génesis, en la aterogénesis, y son las responsables, y son las enfermedades que a lo largo de la vida de las personas, después de tener salud molecular, salud bioquímica, salud estructural, se van agregando por un montón de factores. La diabetes, los dislipidemias con triglicéridos altos, hipercolesterolemia, la aparición de la hipertensión arterial y sobre todo de la obesidad, de ese abdomen, del abdomen grande, del abdomen de la grasa intraabdominal, que no es un tejido inerte, que produce un sinnúmero de moléculas inflamatorias y protrombóticas, y es un órgano activo que interviene con meridiana claridad en la génesis de la aterosclerosis. Esto es por el año 98, el 6,5% de los paraguayos era diabético, un 15% tenía hipercolesterolemia, un 20% era hipertenso de los adultos y un 53% tenía alguna forma de exceso de adiposidad. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Hoy, en las últimas estadísticas, el sobrepeso en la población urbana es de 61% y ya el sobrepeso en la rural es de 52%, índice de masa corporal hasta 25%. Y el sobrepeso por más de 25, fíjense como en el hombre y en la mujer, como la mujer, el 60% de las mujeres tienen un índice de masa corporal de más, 60% de más de 25. O sea que es un país en vías de engorde, y los obesos significan 1 de cada 4 en el área urbana y 1 de cada 5 en el área rural, y esto está creciendo. Las mujeres ganan peso muchísimo más. Hoy en día, las estadísticas de obesidad infantil alcanzan a más de 50-60% de obesidad infantil. Y esta obesidad no es solamente un exceso de adiposidad por todo el cuerpo, sino básicamente la obesidad abdominal. Hoy cuando salgan, vayan por ahí, fíjense un poco en la panza de su papá, de su tío, de su hermano, del que trae el diario, del vendedor en el súper. Fíjense cómo estamos creando un monstruo hiperactivo desde el punto de vista bioquímico y biológico, porque la grasa intraabdominal no es igual que la grasa en las caderas o en otro lugar. El tejido intraabdominal es altamente aterogénico y produce un estado inflamatorio severo en el cuerpo de las personas. Colesterol elevado en la población general. Hoy en día los hombres tienen 20%, 23% de las mujeres. Eso es demasiado. Hipercolesterolemia como factor de riesgo para desarrollar la enfermedad cardiovascular. 25% de la población tiene hipercolesterolemia. Y el número ese del 89 de diabetes creció hoy en día a que prácticamente el 10% de la población de Paraguay ya es diabético. O de alguna forma, muchos más son lo que se pueden llamar prediabéticos. Los puntos de corte se deben básicamente a números arbitrarios. A partir de aquí tenés más riesgo de tener daño vascular, ocular, etc. Pero 10% de la población diabética es demasiada gente. Y 1 de cada 3 paraguayos es hipertenso. Obviamente que no es que de la noche a la mañana uno es hipertenso ni diabético, es un proceso. Entonces hay uno de cada 3 es hipertenso. El otro de cada 3 va a serlo dentro de poco. Y el tercero se muere de ganas de ser hipertenso a corto plazo. Entonces, hipertensión arterial.
En América Latina nosotros habíamos hecho un estudio donde hay 65 millones de hipertensos. Eso es demasiado, es un factor de riesgo cardiovascular demasiado alto. Entonces hay muchos infartos agudos de miocardio, muchos accidentes vasculares cerebrales. Así como ahora nos volvemos locos con el abastecimiento de camas de terapia intensiva y de recursos, hace mucho nosotros tenemos una crisis de recursos para administrar el exceso de este tipo de patologías. No tenemos forma de responder ni con terapias, y realmente es al voleo porque no se hacen las cosas como se deberían de hacer. Obviamente que partamos de la base que prevenir la aparición de hipertensión, obesidad, dislipidemia, diabetes es la base de la terapéutica para la prevención de la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. La gente que viene del campo y se nuclea alrededor de las grandes ciudades, como por ejemplo en el Alto, alrededor de La Paz, donde hay más de 6 millones de personas, o acá ustedes ven toda esa gente en la esquina. Esa gente se deculturiza de trabajar en el campo, de plantar, de esa gente que hace hoy en día. Esa gente hoy en día come frituras, no camina más, limpia vidrios. Entonces esa gente que sale, que urbaniza, que va alrededor de las ciudades, hacen una enfermedad aterosclerosa rápida, porque se agregan rápidamente desarrollan hipertensión, rápidamente desarrollan obesidad intraabdominal, rápidamente se ponen diabéticos, y eso hace un impacto aceleradísimo de la aterosclerosis en sus arterias. A más gente migrando del campo y cambiando su hábito de vida, de trabajo, de levantarse de mañana, y transportan su hábito de consumo de altas calorías, gramo por gramo. Los alimentos con altas calorías y grasas, etcétera, son muchísimo más baratas que los alimentos menos aterogénicos, digamos, ¿verdad? Fruta, verdura. Vayan al súper y miren los productos dietéticos, el costo de la fruta, de las verduras. Y ahí, frente a cualquier ministerio público, salen a las 9 de la mañana los funcionarios y comen un asadito, un pastel mandioc, un chorizo. Ahí a las 8:30 están comiendo para ir a rematar con un puchero en su casa. Obviamente que terminan desarrollando aceleradamente todas las enfermedades que son los factores o enfermedades de riesgo que producen la aterosclerosis. Nuestras arterias, al comienzo de nuestra vida, con salud molecular, salud bioquímica y estructural, se ven así. Esta capita que ustedes ven acá es el endotelio. ¿Ustedes tienen idea de la extensión que tiene el órgano endotelial si lo extendiésemos y lo pusiésemos? Está nomás por todos lados del cuerpo, pero es un órgano. No es como riñón que está en un lugar. Casi cubriría el gramado del Defensores del Chaco. El órgano endotelial es la base de la vida. La producción de óxido nítrico es la base de la vida. La salud, la salud bioquímica, estructural. Bueno, es así como nos vemos tempranamente en nuestra vida, pero ninguno de ustedes tiene sus arterias así ya hoy en día. Hay estudios maravillosos de un gran amigo que está ya viejito ahora, que es un cubano que se llama José Emilio Fernández Brito, uno de los investigadores grandes que trabajó por años con nosotros en la SOLAT, que como se hacían autopsias obligatoriamente a todos los que morían en Cuba, entonces José Emilio hacía autopsia de jóvenes y se dedicó a estudiar arterias de jóvenes, ancianos, mujeres, niños, y él describió arterias patológicas con aterosclerosis en niños muy jóvenes, en jóvenes adultos. O sea que la aterosclerosis empieza desde muy temprano en la vida. Este es el esquema que yo les propongo, que es el endotelio, el espacio subendotelial, la lámina elástica interna, las células musculares lisas, la externa y la adventicia. Es la pared de la arteria, en donde se produce este proceso que mata a tanta gente todos los años. Por factores de riesgo clásicos que ya mencioné a la izquierda y arriba, y al envejecer, y otros factores de riesgo como el sedentarismo, bueno, la obesidad ya hablamos, inflamación, sobre la base de una susceptibilidad intrínseca y factores ambientales, alimentarios, de vida, etcétera, se produce la disfunción de la célula endotelial, y ese es el primer paso de la aterosclerosis. Las células endoteliales cambian su fenotipo
dilatador, antitrombótico, antiinflamatorio, antiproliferativo para todo lo contrario. Vasoconstricción, protrombosis, proinflamación, proliferación. Es así que se inicia un proceso de adhesión de moléculas de monocitos, de macrófagos, moléculas de adhesión leucocitaria y endotelial que convergen a la pared arterial, así también altos niveles de colesterol, básicamente el colesterol LDL, en una oferta por razones alimentarias o por razones de índole genética, como es la hipercolesterolemia familiar hetero u homocigota. A mayor oferta de colesterol LDL y por disfunción endotelial, estas partículas, estas moléculas, estas lipoproteínas pasan a ocupar el subendotelio, básicamente las LDL, ¿verdad? Nosotros sabemos que al mayor nivel, como muestra esta gráfica de colesterol, es un estudio de 11.000 hombres, a mayor nivel de colesterol en sangre, más de 280, fíjense cómo los niveles de colesterol están fuertemente relacionados con la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria y partiendo de la base en jóvenes. Este es un estudio hecho hace muchos años donde observaron qué pasaba a partir de un nivel basal a lo largo de 25 años. Los que tenían mayores niveles de colesterol, obviamente que tenían mucho más alta la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria. La hipótesis de que los niveles altos de colesterol están vinculados a mayor aterogénesis ya no se discute. Si se fijan acá, los pacientes con más de 200 miligramos en diferentes regiones del mundo, por ejemplo, Europa del Este es la que tiene mayor porcentaje de pacientes con colesterol elevado, son los que también tienen mayor porcentaje de eventos cardiovasculares. Cuando digo eventos cardiovasculares me refiero básicamente a infarto agudo de miocardio. Entonces, si miramos el planeta, las poblaciones con mayores niveles de colesterol tienen mayores niveles de eventos cardiovasculares. Es así que estas lipoproteínas atraviesan por transcitosis o entre las células y ocupan el subendotelio y ahí son ancladas por proteoglicanos y por acción de especies reactivas de oxígeno son modificadas, son oxidadas y se convierten en moléculas que nosotros llamamos LDL mínimamente modificadas. Estas LDL modificadas allí son fagocitadas por estas células que ocuparon el endotelio, ¿se acuerdan? Moléculas de adhesión. Entonces son expuestas a estas células para que estas células fagociten a estas partículas de lipoproteínas modificadas. Cuando nosotros decimos son modificadas y hablamos de alto estrés oxidativo, la mayoría de las enfermedades que les cité la prevalencia en el Paraguay como dislipidemia, diabetes, hipertensión y no olvidar el tabaquismo, producen especies reactivas de oxígeno, sustancias que pueden modificar, que llevan a la disfunción endotelial y que pueden modificar, oxidar esas LDL y perpetúan en el tiempo la disfunción endotelial y le entra en un círculo de no acabar la génesis, la aterogénesis. Las LDL por acción de estas partículas de especies reactivas de oxígeno se modifican, se oxidan y ustedes saben que es interesante porque actúan sobre receptores que comparten secuencias antigénicas con algunos patógenos. Y estas LDL inducen la producción de partículas inflamatorias como citoquinas, de más moléculas de adhesión para atraer más macrófagos e inducen inclusive la producción de más especies reactivas de oxígeno para oxidar a su vez más LDLs. Las especies reactivas de oxígeno entonces, producidas en exceso por acción de estas enfermedades y por la acción de la propia LDL, intervienen por acción de todas estas enfermedades, intervienen en todos los procesos, alteraciones vasomotoras, metaloproteinasa, la oxidación de los lípidos que les dije, los cambios de LDL, crecimiento de células musculares lisas, inclusive inducen apoptosis. Pero estas especies reactivas de oxígeno intervienen en todas las etapas y todos los procesos de la aterogénesis. Pero ¿de dónde vienen? Ya sabemos dónde viene el colesterol, de dónde viene la disfunción endotelial, pero ¿de dónde vienen las especies reactivas de oxígeno? Nosotros tenemos sistemas oxidativos en el cuerpo como la NA
de pH oxidasa, por ejemplo, en el neutrófilo. Lo que hacen en la membrana es la cesión de electrones para producir especies reactivas de oxígeno que en el borde robusto del neutrófilo colaboran con su acción, en su acción antibacteriana, digamos, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta es una lámina que yo ya hice en el año 2008, ¿verdad? En el contexto de la sociedad que les decía. Pero no solamente hay los neutrófilos, también hay otras células endoteliales. Muchas células del cuerpo tienen oxidasas no fagocíticas que, producidas, ceden electrones y colaboran a la formación de esas especies reactivas de oxígeno. Pero ¿por qué se activan estas oxidasas no fagocíticas? ¿Por qué se produce esto, verdad? Esto, perdónenme, antes, acá hay proteínas, se forman por acción de estas proteínas, como las NOx, NOx1, NOx2 en la membrana, que hacen que estas son especies reactivas, son sustancias oxidativas que oxidan la LDL, que intervienen en los procesos oxidativos y que ocupan lugares citoplasmáticos o lugares o nucleares, ¿verdad? En diferentes posiciones dentro de la célula para el efecto, ¿verdad? Pero ¿por qué se activa? Una forma de activar es la hiperactividad de la angiotensina 2 sobre sus receptores. Esto activa fosfolipasas, proteinquinasas, sustancias que fosforilan a su vez a otros componentes y terminan produciendo estas moléculas, estas especies reactivas de oxígeno, que son las que a su vez ceden electrones para formar superóxidos, etcétera. Todas estas especies reactivas de oxígeno que en ese momento que les describía yo de salud molecular no existían. Entonces, obviamente, y cuando hay hiperactivación de la angiotensina 2 y del receptor AT1, dentro del proceso de la hipertensión arterial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la hipertensión colabora con la formación de especies reactivas de oxígeno, igual que el tabaco. La dislipidemia aumenta el aporte para tener más lípidos que ocupen el subendotelio y puedan ser oxidados, y así sucesivamente, ¿verdad? Si nosotros infundimos angiotensina 2, fíjense cómo se activa esta oxidasa, ¿verdad? Acá, por ejemplo, le infundimos angiotensina 2 y miren cómo aumenta la formación de especies reactivas de oxígeno, NOx1, NOx4 o la P22. O sea, esto está suficientemente demostrado que es así. Entonces me van a decir ustedes, hey, profe, pero entonces lo que tenemos que hacer es inhibir la formación de especies reactivas de oxígeno y entonces no va a haber aterosclerosis. Se intentaron muchas cosas. Por ejemplo, se intentó el uso de sustancias antioxidantes como la vitamina E. Y si ustedes se fijan en este estudio HOPE, a lo largo de los años, el uso de la vitamina E como antioxidante no sirvió de nada. Nosotros no tenemos ninguna evidencia hoy en el mundo que el uso de antioxidantes por vía oral pueda modificar la formación de especies reactivas de oxígeno. La única forma es mantener una buena salud molecular a través de evitar el sobrepeso, la alimentación, evitar el tabaco, etcétera, para evitar la producción, la génesis de esas enfermedades que son factores de riesgo. Pero eso de tomar antioxidantes no sirve para nada, no hay ninguna evidencia que pueda ser útil. Bueno, entonces, estas LDL son fagocitadas por estas células para formar lo que se llaman las células espumosas. Son macrófagos llenos de lípidos, ¿verdad? Hay mucha literatura con respecto a esto, ¿verdad? Y tienen receptores específicos en su membrana que hacen que capten estas LDL y entonces se forman estas células espumosas que en una arteria de un chico joven, ustedes pueden ver acá estas manchas amarillentas que se ven, son estas células cargadas de lípidos, eso nosotros llamamos estrías grasas. Esto es la arteria de una persona joven muerta en un accidente de tránsito. Esta es la histopatología. Si ustedes se fijan, todo lo blanco que no se tiñe acá es LDL fagocitado. ¿Ven? Todo esto espacio acá en el espacio subendotelial.
Entonces, esta es la estría grasa y ahí se ven las células espumosas cargadas de esos lípidos que les estoy mostrando. Esto genera una serie de liberación de sustancias, metaloproteínas, y ya empieza el proceso inflamatorio que hace que haya una disrupción de la lámina elástica interna y una migración de las células musculares lisas. Esas células musculares lisas cambian su fenotipo y se convierten en células productoras de colágeno, cambian su fenotipo contráctil a un fenotipo productor. Entonces, migran y se activan finalmente allí linfocitos T y una serie de sustancias inflamatorias. Esto no es solamente células con grasa fagocitada, sino que en este entonces ya es un grano inflamatorio con una convergencia multicelular y donde hay un montón de sustancias que se liberan para perpetuar el proceso, ¿verdad? Los cristales de colesterol, a veces partículas de bacterias, los cristales mismos de colesterol activan un sistema que es el inflamasoma, que tiene como núcleo la caspasa, que hace que las interleuquinas, como por ejemplo, muy importante, la prointerleuquina 1 beta, se active, madure y ahí está, esta es la estructura de la interleuquina 6, perdón, 1 beta, aunque también interleuquina 6, otras interleuquinas que forman parte e inflaman todo este nódulo. Obviamente que la inflamación tiene un rol demasiado importante para la convergencia de moléculas de adhesión, toda esta citoquina producida por los macrófagos, para que los macrófagos fagociten las células espumosas, la liberación de factores de crecimiento, etc. Para la propia disfunción endotelial, la inflamación de alguna manera también se enciende, por ejemplo, por la hiperactividad de la angiotensina 2. La respuesta inflamatoria en la aterosclerosis es local a nivel, por ejemplo, de las arterias coronarias o cerebrales, pero es también sistémica. Y nosotros tenemos formas de medir. Nosotros podemos medir la interleuquina 6. Ahora lo hacemos mucho con el COVID. El COVID aumenta mucho los niveles de interleuquina 6. Podemos medir el PCR, que no es la proteína C reactiva, la proteína C reactiva ultrasensible en este caso, y otras sustancias que circulan por la sangre en un estatus inflamatorio. Cuanto más obesidad hay, mayor estatus inflamatorio tiene el individuo, tanto local como general. Hay una relación inclusive entre que a mayor nivel, por ejemplo, de moléculas inflamatorias como la interleuquina 6 y las moléculas, bueno, vamos acá, estas son de adherencia celular, pero interleuquina 6, cuanto mayor nivel de interleuquina 6, mayor la probabilidad que el individuo desarrolle hipertensión arterial. Tal es así que nosotros decimos que la hipertensión arterial de base es una expresión de una enfermedad básicamente inflamatoria de la pared arterial. Y hoy en día hablamos de hipertensión esencial, pero nosotros sabemos que en el fondo hay disfunción endotelial y también un alto proceso inflamatorio en la pared para la génesis de la hipertensión arterial que antes llamábamos primaria. Hay un estudio de mujeres, el Women Health Study, publicado ya hace muchos años, donde a mayor PCR sin hipertensión a lo largo de los años, mayor probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Pero volvamos nosotros a la aterogénesis. Para ese entonces, este es un magma inflamatorio donde hay células inflamatorias, interleuquinas, etc. Y fíjense que acá arriba la placa está ya elevada, hay disfunción endotelial y ya sobresale en la luz. Entonces, esta es una arteria donde ustedes ven acá, esto es graficado y ya obstruye parcialmente la luz. La obstrucción de la luz arterial acá no es tan importante como para producir ningún síntoma. Y estos son pacientes que no tienen ninguna molestia, aunque abajo tienen un volcán que potencialmente está poniendo en riesgo su vida. Fíjense cómo se va obstruyendo la luz. Todo esto es un magma de la placa. A esto le voy a llamar yo placa, a placa inflamatoria. No se olviden que acá sigue produciéndose más y más convergencia de células a lo largo del tiempo.
desde muy jovencito, personas seguramente de 45 años, ¿verdad? Sigue fumando, más disfunción endotelial, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo se va cerrando. Esa arteria, ya la luz de la arteria está estrechada y todo esto blanco que ven que no se tiñe es colesterol y todo esto es la placa, el magma inflamatorio que hay. Acá son todo esto blanquito de colesterol adentro de células y esta es la placa, ¿verdad? Y sigue el proceso de la aterogénesis a lo largo de la vida del individuo, ¿verdad? Es crucial el equilibrio acá, porque el cuerpo trata de protegerse y trata de formar una cápsula fibrosa, que depende mucho también de las células musculares lisas que migraron en la producción de colágeno y sustancias. Pero la cápsula fibrosa depende mucho del grado de inflamación que tiene esta placa. Las cápsulas, bueno, fíjense, esta es una placa y todo lo blanco es el subendotelio. Se produce un centro necrótico y el centro necrótico libera más y más sustancias inflamatorias por actividad proteolítica, por apoptosis. Va pasando el tiempo y fíjense cómo se va, lo que separa, por ejemplo, esta placa de la luz arterial es una fina cápsula. Entonces, llega un momento donde por estrés hemodinámico, por un estado trombogénico sistémico, la placa se hace inestable y se rompe. Una mañana se está cepillando los dientes, esta placa silenciosa se rompe y se produce un contacto entre el contenido de la placa y la circulación y se produce a ese nivel un trombo. Ese trombo puede ocluir la luz en forma parcial o total. Obviamente que se ponen en marcha mecanismos trombolíticos del cuerpo. Y esa mañana, al obstruirse bruscamente y romperse bruscamente esa placa, se produce el evento agudo, que no es nada más que el final en la historia natural de la enfermedad. El evento agudo que debuta como la enfermedad que figura en las historias clínicas. Infarto agudo de miocardio, accidente vascular cerebral isquémico agudo. No, es el final, ese es el evento dramático, explosivo del final de una situación. Y ahí tenemos cómo se ve la placa rota con un coágulo que obstruye totalmente la luz. Obviamente que el dueño de esta arteria descendente anterior que estamos mirando está muerto. Se lo obstruyó totalmente y aguas abajo tuvo un infarto, una muerte de un pedazo del corazón. Infarto agudo de miocardio. Esta era la placa, se rompió la placa y este es el coágulo que obstruye en forma abrupta. Entonces cuando estaba tan bien, estaba mentira, nunca estuvo bien, tenía hipertensión, estaba diabético, estaba obeso, estaba inflamado, con circulación de sustancias inflamatorias, fumaba, tenía especie reactiva de oxígeno, tenía una placa que fue creciendo a lo largo del tiempo y una mañana por estrés hemodinámico, pico hipertensivo, por quién sabe qué causa, se le rompió la placa, se estapillaron los dientes, tuvo un dolor intenso retroesternal y se cayó muerto, o tuvo un dolor intenso retroesternal y se le llevó al hospital y se encontró que tenía un infarto agudo de miocardio. Es nada más que el final de una historia de la aterogénesis. El 60% del trombo se produce por ruptura de la placa, pero puede ser una erosión también. Obviamente que cuanto más gruesa es la cápsula y menos células inflamatorias e inflamación tenga, menos probabilidad tiene de romperse y esta gente envejece y se le va obstruyendo la arteria al punto que con el correr del tiempo, cuando están en reposo no hay problema, pero cuando se van a la iglesia caminando 7 u 8 cuadras, empiezan a tener dolor de pecho porque cuando se le exige, el músculo cardíaco exige mayor frecuencia cardíaca y mayor flujo por el esfuerzo, no puede porque tiene una obstrucción fija. Eso se llama angina estable. O si la placa es blanda o es fina o hay mucha inflamación, como acá apenitas, esta es la que se rompe. No se olviden que el coágulo que se forma es un coágulo inflamatorio, está lleno de citoquinas. Hay demasiados estudios que vinculan los mecanismos de los síndromes coronarios agudos, se llaman estos. Síndrome coronario agudo convoca, van a ver en la clase en unos días, convoca a 3 patologías. El infarto agudo de miocardio sin elevación de ST, el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y la angina inestable. La van a estudiar con detalles en un par de días.
el hombro fisurado, la obstrucción brusca y el infarto agudo del miocardio aguas abajo. Es una enfermedad genética con factores ambientales, enfermedad silenciosa a lo largo del tiempo y que tiene una brusca, dramática presentación, el trombo. Hay gente que dice que es una respuesta inflamatoria crónica de la pared vascular a diferentes mecanismos de lesión que ya estudiamos. Por eso decimos que la aterosclerosis es sistémica, no está en un solo lugar. Generalmente están en la zona de división de las arterias por un problema de flujo, pero es una enfermedad inflamatoria, poligénica y multifactorial. Uno de los factores que útiles de conocer es preguntarle, ¿de qué murió tu papá? Y a los 54 años un infarto agudo de miocardio, ¡zas! Esa persona tiene una alta predisposición, ya sea porque tenga una hipercolesterolemia familiar, u otros factores, ¿verdad? Se puede revertir la aterosclerosis en este proceso una vez que ya está en proceso. En todas las etapas la respuesta es sí. Inclusive aquellos sobrevivientes de un infarto agudo de miocardio con medidas terapéuticas no farmacológicas y farmacológicas se puede detener, enlentecer e inclusive revertir el proceso. Hace muchísimos años, en sobrevivientes de infarto agudo de miocardio, que ya pasaron todo este proceso y cerraron por un trombo su arteria, se les trató, fueron 2 estudios, el SOLVE y el SAFE, con enalapril y con captopril. Estos son inhibidores son IECA, inhibidores de la enzima convertidora, bajando la sobreexpresión o la sobreacción de la angiotensina 2 o de su receptor y todas las consecuencias que yo ya les había dicho. Y fíjense que solamente a estos pacientes, sean o no hipertensos, que tuvieron un infarto agudo de miocardio y se les da un IECA, se le bloquea el sistema renina-angiotensina, se consigue una reducción de riesgo del nuevo infarto entre el 22 y el 25%. O sea que sí se puede intervenir. El conocimiento de la fisiopatología sirve para eso. En cuanto al uso de estatinas que reducen la formación de colesterol y la oferta de colesterol en pacientes que tengan cualquier tipo de colesterol alto, vamos a ver en la clase de dislipidemia, tanto en los pacientes, que nunca tuvieron un infarto, se llama prevención primaria en todos estos estudios, dándole estatinas a mayor nivel de colesterol LDL en sangre, mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares por aterosclerosis. Inclusive aquellos que ya tuvieron un evento también se benefician con la reducción de LDL y la reducción de eventos. Obviamente que la reducción, tanto en prevención primaria, no va más allá del 38 o 30%, en los pacientes con alto riesgo 36% de reducción, y en los que tuvieron ya un evento pueden también ser significativos, pero los que ya tuvieron un infarto agudo de miocardio, que ya tienen enfermedad molecular, bioquímica, estructural, es más difícil. Pero las estatinas, bajando los niveles de colesterol y actuando también de otra forma, o sea, lo que les quiero decir es que se puede intervenir, nunca es tarde, aunque cuanto más temprano es mucho mejor. El METEOR es un estudio que midió las placas por ecografía de colesterol en las carótidas de los pacientes, y a los que le dieron placebo aumentó la placa. Ustedes ven acá el tamaño de las placas de colesterol que se ven por ecografía Doppler en las arterias del cuello, y los que tomaron una estatina y controlaron el colesterol no solamente no aumentaron las placas, sino que hubo una reducción de las placas que ya tenían. Se puede cambiar. El Asteroid hizo lo mismo. Es un paciente con enfermedad coronaria que fueron sometidos a rosuvastatina unos a otros y se le hizo ultrasonido intravascular y se vio que dentro, esto es eco de las arterias coronarias, se vio que aquellos pacientes con rosuvastatina consiguieron una reducción significativa de la obstrucción de las placas de las arterias coronarias. O sea, les vuelvo a decir, se puede cambiar la historia, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas nuevas con respecto a qué hacer con el colesterol, porque el target, el blanco para cambiar la historia de la aterosclerosis que les describí, se basa fundamentalmente en el tratamiento
de las dislipidemias o hiperlipidemias y básicamente el tratamiento del colesterol LDL, aparte del tratamiento de las otras enfermedades. Hoy en día sabemos que hay una enzima que se llama PCSK9, que lo que hace es degrada a los receptores de LDL. Entonces, lo incorpora y lo destruye. Hay personas que tienen una sobreexpresión de la PCSK9 y son los que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota, porque tienen una mucho menor expresión de receptores en la superficie hepática, en la superficie de estos receptores LDL. Entonces hay una mucho mayor cantidad de LDL de oferta circulando. ¿Y a dónde van? A depositarse en la pared de las arterias. Hoy en día tenemos nosotros sustancias como el alirocumab, evolocumab, que inyectadas son anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 para esos pacientes. Y al bajarle la actividad del PCSK9, expresan más receptores, entonces el colesterol entra a las células hepáticas, etcétera, porque ustedes saben que el colesterol es una molécula de la vida. Todas las membranas se producen con colesterol de todas las células del cuerpo. O sea, la hipercolesterolemia o la sobredemanda circulatoria es la que hace daño, porque el colesterol en sí no. Y entonces el colesterol se expresa, el receptor de colesterol, en la superficie celular y obviamente tiene mayor incorporación de LDL y menores niveles plasmáticos de LDL. Fíjense que el tratamiento antiinflamatorio se ha intentado. Hay un estudio que se le trató con rosuvastatina, porque las estatinas también tienen un efecto no lipídico, y en el Júpiter es un estudio en pacientes con niveles de colesterol casi normal. El uso de la rosuvastatina consiguió una reducción de 44% de la mortalidad a lo largo de los años. Esto demostró de que hay otra forma de actuar y abrió la ventana de ver si, aparte de tratar el colesterol, la hipertensión, si no podemos usar porque no pudimos usar, inhibir las especies reactivas de oxígeno, no tenemos medicamentos. Entonces surgió la idea, ¿y por qué no inhibimos la inflamación? Y se pensó en una molécula que yo les había dicho ya, que es la interleuquina 1 beta, para inhibir la interleuquina 1 beta, porque la interleuquina 1 beta actúa sobre las células endoteliales, musculares, macrocitos, aumentando la citoquina, metaloproteinasa, proliferación. O sea, la interleuquina 1 beta interfiere en todas las etapas de la aterogénesis. Entonces fue así que estudios sucesivos llevaron al desarrollo de moléculas antiinflamatorias. Y así surgió una molécula que se llama el canakinumab. El canakinumab es un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 1 beta. Fíjense que esto es extraordinario, porque anticuerpo monoclonal que actúa solamente sobre la interleuquina 1 beta, no actúa sobre los otros procesos de la aterosclerosis. Y se desarrolló este estudio que se llamó el CANTOS, en pacientes que ya habían tenido un infarto y le aplicaron por vía subcutánea canakinumab a diferentes dosis versus placebo. ¿Qué pasó? 10.000 pacientes. ¿Qué pasó con este estudio? Que hubo una reducción de 15% enorme de nuevos eventos solamente tratando la inflamación con este anticuerpo monoclonal. Esto viene a demostrar por primera vez y en forma contundente el rol de la inflamación que yo les expliqué en la aterogénesis, ¿verdad? Esto fue realmente extraordinario. Entonces se buscaron otras sustancias, porque el canakinumab cuesta $60.000, ¿no? Es un anticuerpo monoclonal, y se buscaron otras sustancias como ser, por ejemplo, el metotrexate, que se usa como antiinflamatorio en la artritis reumatoidea, etcétera, y el resultado fue nulo. Otras sustancias antiinflamatorias como la colchicina, que es baratísima, también se exploró, y la colchicina hoy en día está incorporada en el tratamiento antiinflamatorio de la aterosclerosis en pacientes con evidencia de alta inflamación. Si tenemos pacientes con PCR alta, interleuquina alta, que ya tuvieron un infarto agudo de miocardio, le damos colchicina. La colchicina se usó para la gota, para la crisis de dolores articulares. Es una droga que no cuesta nada. Por eso que no tiene mucho tachín a nivel mundial.
pero agregarle a un paciente colchicina 0,5 miligramos como tratamiento antiinflamatorio, se le tratas la hipertensión, le tratas los lípidos con estatinas, le hace bajar de peso, abandona el tabaco, mejorar la dieta, o sea, pero la colchicina, hay una evidencia de que tratar con un antiinflamatorio para reducir la inflamación de la placa previene la ruptura de la placa en un porcentaje mayor o menor. Bueno, este soy yo. Este es mi laguito en mi casa de Samberg que amo. Y hay suficiente evidencia de que un fitness cardiorrespiratorio está asociado inversamente al desarrollo de todas estas patologías. Le doy un tip para que lo pensemos. Ustedes saben que el óxido nítrico es clave en todo esto desde el principio y se forma por cesión de electrones en una cadena, ¿verdad? Con cofactores. Entre el M, la arginina y el óxido nítrico hay la tetrahidrobioepterina. En ausencia de esta sustancia, que esta sustancia cae su expresión en la hipertensión, en la obesidad, en el tabaquismo, etcétera, hay una baja producción de óxido nítrico y entonces hay disfunción endotelial y es donde empieza toda esta historia que les acabo de contar. Le voy a dar un tip. Saben que bueno, cualquier estímulo externo, hipertensión, hipercolesterolemia, ya dijimos, activa especies reactivas de oxígeno que oxidan la LDL, etcétera, y finalmente se producen oxidación porque al activarse estas oxidasas se producen especies reactivas de oxígeno, peróxido de nitrito, etcétera. Se produce inclusive la oxidación de este cofactor que interviene en la formación de óxido nítrico. Y yo le digo a ustedes, no tenemos sustancias, drogas antioxidantes, pero está demostrado que el ejercicio continuo aumenta la expresión de este cofactor de la tetrahidrobioepterina. Por eso es que la gente que tiene un buen estado, un fitness cardiovascular, tiene mucha salud endotelial, tiene muy buena formación de óxido nítrico. Y eso no se ve solamente en aterosclerosis. Los pacientes que tienen buen estado físico, buen fitness cardiovascular, les va mejor, por ejemplo, en el COVID, porque en el COVID lo que ocurre en los pulmones es básicamente una disfunción endotelial. Entonces, este es un virus de porquería que produce disfunción endotelial pulmonar. Entonces, los que tienen mejor expresión, mejor salud molecular, porque tienen un buen fitness cardiovascular, les va mejor con el COVID cuando se contagian. Y les va mejor a la gente que tiene un buen fitness cardiovascular para desacelerar por lo menos la aterogénesis. No todos son drogas. Un grupo de muchachos, de investigadores de Barcelona, hicieron un estudio en prevención primaria, gente que nunca tuvo ningún infarto ni nada, en pacientes que tenían ya previamente enfermedades, o sea, pacientes que tenían dislipidemias, etcétera, que estaban tomando estatinas, diferentes personas. Y le pusieron en 3 brazos de dieta: la dieta mediterránea con aceite de oliva extra virgen, dieta mediterránea con frutos secos y la dieta baja en grasa, que es lo que le decimos nosotros a nuestros pacientes: no haya más chorizo, no haya más esto, no haya aquello, tenés colesterol alto, mira que tenés, bueno. Fíjense que yo les muestro nomás esto, que los que entraron en la dieta mediterránea con frutas, verduras, y los que consumieron aceite de oliva y frutos secos, puede tener que ver con altas dosis de omega, puede tener que ver con otras causas, no importa. Este grupo de personas tuvo una reducción significativa de eventos. O sea, con esto, lo que quiero decirles es que no todos son drogas, que con actividad física, con abandono del tabaco y con una alimentación apropiada se puede sin duda enlentecer y prevenir eventos agudos, que se rompan placas, que se desinflamen placas, que los que ya tuvieron no vuelvan a tener otro infarto y otro infarto y otro infarto, que tiene 3, 4 infartos, ¿verdad? La aterosclerosis, chicos, se inicia entonces en el hombre desde el inicio de la concepción. La vivimos a lo largo de nuestra vida y nos acompaña hasta nuestra muerte. Y la mayoría de las veces es la causa de nuestra muerte.
Es la causa de la muerte de nuestros seres queridos. Aunque no figura como diagnóstico en las historias clínicas, quiero que me recuerden cuando vayan a las salas clínicas y vean infarto agudo de miocardio. No miren como un evento de ayer, miren y recuerden toda esta historia que les conté. Recuerden que esto se inició hace mucho tiempo y nosotros se inició hace mucho tiempo por sobreactividad de receptores, especies reactivas de oxígeno, sobreoferta de lípidos, selectinas, moléculas de adhesión, vasoconstricción por acción de la endotelina, especies reactivas de oxígeno, disfunción endotelial, aumento de estrés oxidativo, adipocitos grandes intraabdominales que descargan enormes cantidades de sustancias inflamatorias que colaboran en forma sistémica y ni qué decir a nivel de la pared para llevar finalmente, y ni qué decir el tabaquismo, sus especies reactivas, a la aterosclerosis en todos sus estadios evolutivos. Esta es una enfermedad que está en el hogar de ustedes. Esta es una enfermedad que está en el cuerpo de ustedes. Así es que espero que hayan disfrutado y que esto les haya... Es la aterosclerosis. Es fabulosa la intervención de los hemodinamistas que entran a terapia para abrir la arteria que se rompió el coágulo y hacerle una angioplastia y ponerle un stent de $8,000. Mucho más útil sería hacer prevención primaria. Que no tengan la enfermedad. Nosotros vamos a vivir una verdadera pandemia de aterosclerosis. Porque la obesidad está en aumento, la diabetes está en aumento, la hipertensión está en aumento, la dislipidemia está en aumento, el sedentarismo está en aumento. Como le decía, obesidad abdominal, obesidad, los jóvenes en los colegios, es dramático. Y esta es una enfermedad que acompañó al hombre a lo largo de toda su vida. Hay un señor que se llama Leonardo. Leonardo, aparte de muchas cosas, también hacía autopsias. Y Leonardo escribió alguna vez, miren la fecha, decía, nos cubrimos de capa de grosor en las arterias, describiendo ese depósito del magma inflamatorio que hoy llamamos aterosclerosis, de la misma manera que nos cubrimos de años cuando avanzamos en la vida. Parece ser irreversible que todos vamos a padecer aterosclerosis. Pero tener las arterias que tendría que tener un hombre a los 75 años, a los 45, eso no puede ser. Y eso es lo que está pasando. Si nosotros vemos a personas muy longevas, vemos que esas placas con esa inflamación baja, que no les obstruyó la luz y nunca se rompió, se van calcificando. Score de calcio, le dicen, se miden con tomografía ahora. Yo recuerdo una vez que en Denver, Colorado, recorría unos museos y veía las radiografías de las momias y se veían las arterias calcificadas de las momias. Con el tiempo se calcifican y se mueren de otra causa. A los 80 años, una persona va a tener aterosclerosis viviendo en el mundo que vivimos. Pero el tema es que no tengamos esas arterias y esas placas a los 45 o 50 años, y menos esas placas que les mostré débiles que se rompen en cualquier momento. Y estaba también fulano, Yaranga. Mentira, nunca estuvo bien. Tenía en una bifurcación ahí de la primera diagonal una placa que un día se rompió, se le cerró, hizo un infarto agudo de miocardio y hizo una muerte súbita. O le dio tiempo a llegar al hospital, se le intentó dilatar, hizo una arritmia, etc. Cada paciente tiene su historia. Yo siempre cierro mis conferencias con esta lámina que dice que nada reemplaza jamás el juicio clínico ante cada paciente individual y su realidad. Les agradezco por su atención, chiquitos, una hora exacta, y estoy a las órdenes para cualquier pregunta que
que quieran hacerme. Profe, el capítulo del Ferreira puede ser el de aterosclerosis coronaria. Todos los libros tienen capítulos maravillosos. Yo lo que quise darle es esa visión dinámica de la enfermedad y hacer hincapié en las cosas que realmente son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque se puede cambiar la historia. Cualquier libro. Si vos volvés a tu casa hoy y mirarle la panza, ¿vos vivís con tu papá? Ignacio. Ignacio. Sí, sí, sí. Bueno, anda a mirarle la panza a tu papá, a tu tío. Cuando vengan y te dicen, ¿qué te dijo el doctor? Dice, no, parece que tengo un poco de azúcar. Pensá en sus arterias. Parece que tengo... no, mi presión nomás está un poco alta. ¿Tomaste hoy tu remedio, abuela? No, a veces se olvida, a veces no quiere. Miren de otra manera a las personas. Piensen en las arterias. Piensen en el órgano endotelial. Piensen en la aterosclerosis. No le miren al infarto agudo del miocardio como una enfermedad propiamente dicha única. Es la expresión de una larga enfermedad a lo largo del tiempo. Farreras, cualquiera, son todos muy buenos. Dale, gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Cuántos están? No puedo saber cuántos están. A mí me marca 160. 155, profe. ¿Cuántos? 155. O sea, se quedaron todos. Acá, gracias, profe. Dice, muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Y dígame qué piensan de esto, por favor. Estuvo muy interesante, profe. A mí me dio ganas de leer más sobre esto. Esto es lo que le mata a la gente, hija. Nuestros papis, nuestras mami, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras esposas, nuestros esposos, estos se mueren. Esta es la principal causa de muerte. Y A miren, mí como- realmente me asusta, profe. y sí, la verdad que sí. La prevención secundaria se refiere a alguien que ya tuvo un infarto o un accidente y para que no tenga más. Prevención primaria es una persona que tiene hipertensión, diabetes para que no tenga. Y prevención primordial es para que no tenga luego hipertensión, diabetes ni nada de esas cosas, ¿entienden? Por eso es que en las escuelas los menús tienen que ser, hay que hacer menús sanos en las escuelas, tenemos que evitar que nuestros jóvenes engorden. Nosotros vamos a tener una epidemia. ¿Qué COVID? No vamos a tener, ¿qué COVID? ¿Cómo le vamos a hacer a todos cateterismo, angioplastia, stent, a todo lo que tengan? No vamos a poder. No vamos a poder. Lo que se viene con este tema es mucho peor que el COVID y está ahí todo el día. Así es. Profe. Tiene un poco de colesterol, qué simpático. Vamos a ir que comer el puchero. No tiene nada de simpático. En la casa de todos nosotros todo el día se comen cosas como, por ejemplo, los ovnis. ¿Saben lo que son los ovnis? No, profe, ¿qué es? Los ovnis. Los ovnis son los objetos comestibles no identificados. Adentro de las hamburguesas comerciales, ustedes ni yo sabemos que hay. Adentro de los chorizos no sabemos que hay. Todo el día comemos ovnis, objetos comestibles no identificados. Profe, ¿por qué la obesidad se ve en la panza nomás y no en el resto del cuerpo? No, a medida que se va produciendo un exceso de adiposidad se ve en todos lados. Lo que pasa es que el tejido adiposo intraabdominal y el tejido adiposo retroperitoneal es un tejido adiposo que tiene actividad biológica diferente al que tienen, por ejemplo, las mujeres en la cadera. Hay dos modelos. Está la mujer esa que tiene que esperar,
que tiene unas colas grandotas que le ven ahí en el mercado sentada vendiendo sus cosas, ¿verdad? Y está la otra gente que es manzana. La obesidad que está en la panza, el tejido adiposo intraabdominal es un tejido adiposo vivo, activo, que produce interleuquinas, produce, ¿cómo se llama? Factores protrombóticos. O sea, el tejido adiposo intraabdominal, vamos a dar una pequeña clasecita sobre el síndrome metabólico para hablar exclusivamente del tejido adiposo. Produce una descarga de sustancias inflamatorias y protrombóticas enorme. Y también el tejido adiposo intraabdominal te tiene efecto antiinsulínico. O sea que a mayor barriga, mayor riesgo y probabilidad de desarrollar diabetes. Profe, Sí. a mí me tocó, no tan de cerca, pero conozco un caso de un señor que hace 10 años tenía en su pierna así como úlceras. Tenía úlceras en su pierna y lo que sí que él no quería irse al hospital, no quería ir a consultar porque ya tenía ya en ese entonces 70 años. 10, no, más 65 años tenía y 15 años ya de que tenía úlceras en su pierna. Y él se trataba así con hierbas medicinales, se ponía en su pierna, no quería consultar. Y después, así estuvo por mucho tiempo. Y a los 80 años, el año pasado, en diciembre por ahí, le dio un infarto y tuvo que irse a... Probablemente, mira, lo de la pierna seguramente eran úlceras varicosas que no están relacionadas con este proceso. Lo que pasa es que seguramente ese hombre también era hipertenso, diabético, ¿entendés? Dislipidémico, caruaí, con todas las cosas, ¿verdad? Seguramente obeso. Lo de la úlcera varicosa, las úlceras en la pierna generalmente son úlceras por varices y no se corresponden con la aterogénesis propiamente dicha, ¿verdad? Aunque sí también es patología vascular, pero venosa, ¿verdad? De hecho, hay todo un capítulo de investigación con respecto a aterosclerosis en territorio venoso, pero eso no es de eso de lo que yo les hablé. Él habrá tenido otros factores de riesgo y todo, ¿entendés? Ah, entiendo, perfecto. Justamente eso es lo que era mi duda. Sí. ¿Alguna otra cosita? Se quedaron callados, ¿eh? Gracias, doctor. Excelente clase. Bueno, Gracias, yo profe. disfruto mucho de la compañía de ustedes y espero que ustedes también, como siempre les digo, disfruten estudiar. No nos queda otra, para ser un buen médico se necesita más cola que cerebro, porque hay que sentarse sobre su cola a estudiar. Y hay que leer y leer y leer y leer y leer y no tenemos otra opción. La buena noticia que les tengo que dar es que ese leer y leer es para siempre, ¿verdad? No se termina nunca, ¿verdad? Entonces, muy buen rendimiento en general en el examen, ¿eh? Muy buen rendimiento. Muy buen rendimiento. En general. Estuve mirando los puntajes y realmente muy lindos, ¿verdad? Salvo algunas excepciones que voy a encargarme personalmente de estirarle la oreja, ¿verdad? No le vayan a menospreciar a patología médica. El ambiente agradable que podamos tratar nosotros por todos los medios de darles no quiere decir que no sea exigente en cuanto a esto que es el corazón de la medicina, porque esto pues es la medicina verdadera. Ahora por primera vez ustedes están encarando y se están relacionando con la realidad. Es llevar lo que ustedes aprendieron como normalidad, llevar a la realidad, ¿verdad?
a la realidad del ser humano, a la enfermedad en el cuerpo, al cuerpo de nuestros parientes, de la gente que conocemos, es ¿dónde está? ¿Cuál es el mejor libro? Todos son libros maravillosos, pero lo que leen no está en el libro, está en el cuerpo de la gente. Eso es lo que tratamos nosotros de darles esa visión. Que estas no son cosas que están... No es una novela. Esto, abro la ventana, miro por la ventana y está la gente. Ahora dentro de un ratito entra el primer paciente y está la gente. Este proceso que les grafiqué está en la gente. Esas arterias que les mostré del niño, las otras, las placas, el trombo. Eso es de gente que se murió. Pongamos el conocimiento y miremosle a las personas y recordemos lo que estudiamos y tratemos de hacer volar nuestra imaginación para poner en el contexto real de la enfermedad en el cuerpo de la gente. Hagan ese ejercicio todos los días, donde estén, en el colectivo, en la calle, en su familia. Todas estas enfermedades, miren alrededor y van a encontrar que están en el cuerpo de la gente, ¿ok? Profe, Gracias, profe. profe, yo tengo una pregunta. Sí, cómo no, mija. No tienen, o sea, tipo, sería de respiratorio todavía. Quería saber nomás si se va a dar la clase de trombolismo pulmonar. Sí, vamos a dar la clase de trombolismo porque es un tema muy importante. Así que vamos a coordinar eso con los delegados. ¿Cuándo podemos hacerlo? Hubo un problema que a veces sucede en estas cosas, porque nosotros estamos metidos en ¿cómo se llama? En tantas cosas hoy en día que a veces no podemos y a última hora se arma el bochinche y no funcionan los sistemas porque esa clase estaba grabada para ustedes pero bueno, les ruego mil disculpas en nombre de Fernando y mío, de todos, ¿verdad? Pero eso sí, vamos a recuperar. Ayer de tarde tuve el agrado de recibirle a una persona que yo quiero mucho y conversar con ella un rato. Y obviamente que vino con su hijo, que es otra persona que quiero mucho. Y tuve la suerte y la alegría de recibirles en el consultorio y compartir con tu abuelita y con tu papá, Giselle. Sabes Sí, que me les quiero contaron. mucho, ¿verdad? Sí, Sabes que les quiero mucho y son mis amigos de hace muchísimos años. Y es muy grato, saber que pese a los años y a un montón de cosas, la gente que uno quiere sobrevive a enfermedades tan desgraciadas como la que estamos teniendo. Así que es motivo de alegría familiares, y de todos nosotros, con la familia de Giselle, ¿verdad? Realmente estoy muy contento, nena. Decirle que les mando un abrazo grandote y mi cariño de siempre. le digo, doctor, gracias. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, el ejercicio debe ser diario, o sea, los ejercicios cardiovasculares deben ser diarios para evitar la aterosclerosis. En una persona que come regularmente bien, o sea, que no come mal, pero sí tiene un casi síndrome metabólico. No, el ejercicio tiene que ser cotidiano. El ejercicio hay que prescribir a los enfermos, a los pacientes, hay que prescribirle como si fuese un medicamento. Entonces se le pone, ¿verdad? Caminata, 30, depende de la capacidad del paciente, ¿verdad? A una persona que no se movió, nunca nos dio ni un metro lineal, no caminó, no le va a hacer correr la costanera media hora, ¿verdad? Pero en general, por ejemplo, a un estándar, vos le tenés que poner, el medicamento es caminata. ¿Cuál es la frecuencia? Cada 24 horas. ¿Cuál es la dosis? 30 minutos al día. Sábado y domingo, también.
ese es un medicamento que tiene millones de efectos beneficiosos. No es solamente que aumenta el óxido nítrico, sino que tiene millones de otros efectos beneficiosos. Una persona que no camina, que tiene dificultad para caminar porque tiene problemas de la rodilla, porque tiene esto o aquello, entonces vos le decís, bueno, caminatas, es el medicamento. Frecuencia diaria. Dosis, 10 minutos a la mañana, a la siesta y a la tarde, porque 10 minutos puede pues, por su patio. Entonces, hay que ser creativo para la prescripción del medicamento caminar. No estamos hablando de alta competencia, alto entrenamiento, no estamos hablando. Pero lo que sirve es la cotidianidad, la frecuencia, la persistencia y el sostenimiento en el tiempo de la acción. Ahora, puede no ser caminata, personas que tienen limitaciones por artrosis, por ejemplo, hidroterapia, ejercicio en el agua, por ejemplo. O sea, hay otras alternativas que se pueden hacer. Lo ideal es que todos ustedes estén corriendo por lo menos 40 minutos al día. Yo sé que es difícil, o nadar, o en orden a prevenir. Enlentece el proceso de la aterosclerosis, sin duda. Sin duda. Pero hay que saber prescribir, hay que usar ingenio, creatividad y, como dije al final, adaptar a cada persona, a su realidad. Muchas gracias, profe. Gracias. Dale, Luis. Doctor, ¿va a haber corrección del parcial en algún momento? ¿Querés leer el parcial conmigo y que les diga por qué la respuesta es esta y aquella? ¿A eso te referís? ¿Y sí? Pues corregido ya está todo. Sí. Pero Bueno, perdón, la leer las retroalimentación. preguntas conmigo y contestar conmigo todas las preguntas una vez, eso me pedí, ¿verdad? Sí, Belén. Belén. Sí, doctora, a eso me refería a la retroalimentación. Listo, vamos a hacer, claro que es muy útil eso. Vamos a hacer. No te digo el miércoles, porque el miércoles tiene hipertensión arterial y ese es un temazo. No, vamos a tener tiempo. Pero después podemos hacer. Vamos a encontrar el espacio para hacer, ¿cómo no? Doctor, una Vale, consulta. doctor, gracias, cuídate. Bueno. ¿Quién? Yo, profe. Con respecto a los puntajes del examen de hoy, no aparece mi matrícula. Y yo rendí y mandé ahora. Vamos a arreglar eso con ¿cómo se llama? Con Javier, ¿sí? Ok, gracias, profe. No quiero yo empezar a tocar cosas acá y perder lo tuyo, ¿sí? Gracias, profe. No te preocupes, Belén, lo voy a revisar. Espera un poquito, voy a anotar, porque si no... No es digo que esté tan viejito, pero... Es que no encuentro el mensaje. Espera un rato. No sé qué pasó. Déjame ver con Javier, por favor, ¿sí? Gracias, profe. Vos Belén sos, ¿verdad? No, Lucía. No, Lucía. Sí. Lucía. No, yo veo, espera. Yo veo qué pasó, no te preocupes. Está, gracias, profe. Bueno. ¿Después? Profe, ¿te paso una consulta? Claro. Con respecto al respiratorio, tengo una duda nomás. Si vos encontrás un infiltrado en una neumonía, en una radiografía, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Una tomografía axial computerizada puede ser?
A veces no hace falta. Si encontrás un infiltrado en un curso de una neumonía aguda con toda su clínica, la radiografía es suficiente. Ah, dale. No hace falta hacerla todo tomografía, ¿eh? Ahora yo me estoy peleando con eso. A todos los COVID le hacen tomografía. No hay necesidad. Placa simple. Si tiene menos del 20% de ocupación, ¿para qué querer la TAC? Dale, profe, muchas gracias. Dale, Juan. Iván. Bueno, chicos, que pasen un bonito fin de semana, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, igualmente. doctor. Gracias, profe. El mejor Gracias, COVID, profesor. el mejor COVID que se tiene es el que no se tiene, ¿eh? A cuidarse. Chao. Chao, profe.